Qué bueno poder acercarnos a la mesa del Señor. Él nos invita a comer de su pan y de su vino. Si recuerdan, hace 2 semanas estuve predicando, estuvimos hablando un poquito de que el Evangelio del Reino es algo más que simplemente la salvación. El Señor no vino solamente a morir para darnos un billete para entrar en el cielo, sino que vino para dar su vida en rescate por muchos. Y eso lo que hace es que tenemos que desglosar lo que es el Evangelio del Reino para poder entenderlo mejor. Y el Evangelio del Reino dijimos que la primera parte era el Evangelio de la gracia, en la cual descubrimos la obra redentora del Hijo de Dios por todos los pecadores. Ahora, algunos lo reciben, otros no, pero todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos y ser llamados hijos de Dios. Lo cual significa que nos lleva a una segunda parte de lo que es el Evangelio del Reino, que es el Evangelio de la vida. Porque una vez que Cristo ha perdonado y lavado nuestros pecados y no ha dado de su espíritu, resulta que ahora Él vive en nosotros. Cuando le dijiste, Señor, perdóname, entra en mi corazón, ven a mi vida, Él vino, porque lo recibiste con la palabra. Recuerdan que el Señor al resucitar se plantó delante de los discípulos y soplando sobre ellos les dijo, recibid el Espíritu de la vida de resurrección de Cristo Jesús. Por lo tanto, ahora Él vive en ti y Él vive en mí. Y por eso Él no se conforma simplemente con que vayamos al cielo. De hecho, el cielo es de la morada de los ángeles y de Dios. Y Él hizo la tierra para nosotros. Lo que Él quiere es que nosotros aprendamos a vivir esa nueva vida que nos dio. Porque en Adán todos morimos, pero en Cristo Jesús recibimos otra vida. Y el Evangelio del Reino, la parte que nos habla de lo que es el Evangelio de la vida, es que el Señor no solamente murió por salvarnos, murió para darnos su vida, su propia sangre, su propia vida. Eso significa que nosotros estamos siendo parte de una nueva creación. El primer Adán fue hecho un alma viviente, pero el postrer Adán, dice 1 Corintios 15:45, fue espíritu que da vida o espíritu vivificante. El postrer Adán es Cristo y al venir a nosotros nos ha dado vida nueva. Por lo tanto, ahora formamos parte de una nueva raza de hombres y mujeres que ya no viven conforme a la voluntad de la carne, sino conforme al espíritu que Dios ha hecho morar en ellos. Eso no quiere decir que no tropecemos, eso no quiere decir que caigamos, pero algunos piensan cada vez, todos los domingos tienen que arrepentirse y salir al frente, al llamado para convertirse de nuevo. No es así. La verdad es que las Escrituras nos dicen que el que ha nacido de nuevo tiene una vida nueva y no peca. Y si tropezamos y pecamos porque todavía seguimos llevando la vieja naturaleza sobre nosotros, pues tenemos que venir de nuevo a la fuente y arrepentirnos. Pero dice, Pedro le dijo, Señor, tú no me puedes lavar los pies a mí. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces, la mano y la cabeza también, por favor. No. El que está limpio solo necesita lavarse los pies. Lo cual significa que, y después les dijo, estamos hablando del capítulo 13 de Juan, que les dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las cumpliereis, si las hacéis, si las ponéis en práctica. El que lavaron los pies los unos a los otros. Y yo no estoy hablando solamente del rito, que también es un mandamiento, en algunas iglesias es también un sacramento, el lavarnos los pies. Pero es simplemente el ministrarnos en el servicio. Cuando yo me agacho y le lavo los pies a alguien, estoy en la actitud que Cristo tomó. Dice la Escritura que Él
en la cena, se levantó, se quitó el manto, se quitó su manto, lo dobló, lo puso en un sitio y cogió el lebrillo y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Y después volvió a tomarlo y se lo volvió a poner encima, lo cual significa, y nos está diciendo algo, el manto representaba autoridad. Estaba diciéndonos sencillamente que él se despojó para lavarnos los pies, pero después volvió a tomar la posición del maestro y del Señor, ¿verdad? Por lo tanto, ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo. Para que un día nosotros también podamos reinar con Cristo en gloria, tenemos que ahora ser siervos. Pero hay algo más del evangelio de la vida. No solamente es el evangelio de la gracia, el evangelio de la vida. Hay algo más que yo quisiera compartir en esta mañana con vosotros, y es el más grande de los misterios, el misterio de Dios. El más grande de los misterios que dice el apóstol Pablo que nunca antes se había revelado a los mayores, pero que ahora el Señor lo ha revelado a sus santos. Y bueno, si tú estás aquí, es porque el Señor te llama santo y quiere revelarte ese misterio. Así que me va a permitir que me mueva un poquito por el libro de Efesios. Y si vienen conmigo al capítulo 2 para ponernos en situación de lo que es esta parte misteriosa del Evangelio, dice así el capítulo 1 de Efesios desde el verso 18 del capítulo 1. Pido también que os sean iluminados los ojos del corazón, para que sepáis a qué esperanza os ha llamado, Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. El evangelio no está completo hasta que entendamos qué es la iglesia. Si nosotros en la sociedad que vivimos tan individualizada, pues no era lo mismo que cuando vivía el Señor. Y el sentido de cuerpo es algo que se ha disuelto, sobre todo por nuestra manera de ser tan independientes. Yo vengo a adorar a Dios. No, pero cuando venimos y nos unimos, venimos para adorarlo juntos. Y cuando el Señor quiere hacer algo en tu pueblo, en tu ciudad o en tu país, lo hace con su iglesia, no contigo. El Señor no solo a ti te puede usar como a uno más, pero Él se mueve a través de su iglesia. Y es un gran misterio, pero a Él le plació eso, que formemos un cuerpo. Dice que Cristo, el Padre lo dio, le dio como cabeza de todo. Él es la cabeza de todo, pero sobre todo de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Es decir, que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, y la iglesia es en otras traducciones dicen, es el complemento de Cristo que lo llena todo. Así que nosotros somos aquellos que complementan a aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. Y esto tiene misterio, porque nosotros ahora resulta que estamos formando parte de aquel que es el eterno Hijo de Dios,
el Verbo que se encarnó, el que murió, bajó a los infiernos, resucitó al tercer día y el Padre lo ha sentado a su diestra, poniéndolo sobre todo poder y autoridad y señorío, y de todo, y su nombre es más grande que todo nombre de que se nombra ahora o en el futuro o en el mundo por venir. Él sigue siendo el más grande y a nosotros nos ha hecho parte. Somos su cuerpo. Miren, si entendemos esto, vamos a entender un poquito más lo que es la unidad. La iglesia es una, santa, universal, o si quiere decir católica. Es una santa universal. Y no es de este mundo, es del mundo venidero. Nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Desde que nacimos de nuevo y recibimos la nueva identidad en Cristo, resulta que nosotros somos ciudadanos, dice Pablo, conciudadanos de los santos, ciudadanos del reino venidero, de la nueva Jerusalén. También lo dice en Efesios. Y por lo tanto, aquí lo que hacemos es cumplir con una misión. Pero nosotros hemos sido llamados no a vivir en este mundo únicamente, sino a formar parte de aquel que lo llena todo en todos. Y eso es muy importante, porque si tú eres parte de la iglesia, no hay nada más importante en este mundo que eso. Hay quien le cae simpático a algunos, otros no nos caen simpáticos, pero ¿sabes qué? Si forma parte del cuerpo, es alguien muy importante. Porque aquellas partes menos valiosas son las que mejor las reviste el Señor, dice Pablo en 1 Corintios. Y son las que más dones le da a los que menos merecían, a nuestros ojos humanos. Pero en los ojos divinos, Dios se glorifica en lo que no es para que sea. Y en lo que no sirve para proyectos gloriosos. Y así su nombre es glorificado. Por lo tanto, que nosotros tenemos que darnos cuenta que somos parte los unos de los otros. No quiero marcharme del tema, pero si miramos lo que hemos hecho esta mañana, al tomar la mesa del Señor, dice, por tanto, mis queridos hermanos, dice Pablo en 1 Corintios 10, huid de la idolatría, me dirijo a personas sensatas, juzgad vosotros mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Eso es lo que hemos hecho ahí. Al comer el trocito, estoy participando de un trozo de pan muy grande. Y los otros también. Y el pan representa a un pan más importante. Recuerdan que el Señor le dice en el Evangelio de Juan, yo soy el pan de vida. El que de mí come no va a tener hambre. Yo soy el agua viva. El que de mí bebe no va a tener sed. ¿Y dónde podemos comer ese pan? ¿Y dónde podemos beber de su agua? Es en la comunión de los santos, en la eclesía. No es fuera. Oye, yo puedo leer la Biblia, claro. ¿Y yo puedo tener comunión con Dios por mi cuenta? Claro que sí. Pero una rama que es desgajada del árbol no va a aguantar mucho tiempo con vida. Tenemos que estar conectados al árbol. De hecho, Pablo va a usar en Efesios unas expresiones muy interesantes, pero yo quisiera hablarles de un poquito del misterio de Dios. Y si vienen conmigo al capítulo 2, nos vamos
no quiero hacerme muy largo. El capítulo 3. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de vosotros los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda, os habéis enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para vosotros. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya os escribí brevemente. Al leer esto podréis daros cuenta que comprendo el misterio de Cristo. ¿Entendemos cuál es el misterio de Cristo? El misterio que había sido oculto en tiempos anteriores, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. ¿Cuál es ese misterio? Es parte del Evangelio del Reino. Pablo dice, ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos, ahí debería haber una coma, a los apóstoles y a los profetas de Dios. A todos se nos ha revelado. Pasa que unos tienen más conocimiento que otros. Es decir, que los gentiles, oiga lo que vamos a leer ahora, que los gentiles, verso 6, son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Que juntos con Israel, aquí dice los gentiles, en otras traducciones dice los incrédulos, es decir, los que hemos recibido la gracia, que no pertenecíamos ni a Israel, ni a descendencia de Abraham, ni a nadie, nada de eso. Ahora nos dice que somos, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia. Dios le hizo promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob, y le dijo, va a haber una gran herencia para los tuyos. Y dice que somos beneficiarios de esa herencia. Y además dice, somos miembros del mismo cuerpo. Y de hecho está escrito que en los últimos tiempos Israel entera será salvo y formarán parte de nosotros. Y ahora cualquier israelita o judío o hebreo, que ya no les gusta que le llamen así, a final de cuentas, todos somos salvos por la fe en Jesús. Y el Señor está llamando a su pueblo para cerrar el círculo y está haciéndonos entender que nosotros participamos de la misma herencia de ellos y que somos miembros de un mismo cuerpo y participamos igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. En el verso 9 del capítulo 3 dice, y de hacer entender a toda la realidad la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. ¡Qué misterio! Que los israelitas y el pueblo de Israel, que existe un Israel de Dios y que todos somos parte de un mismo cuerpo. Sí, pero hay algo más. Miren, el misterio de Cristo se nos revela en el verso 14, por ejemplo, y hasta el 18. Dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia, en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio de su Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, os fortalezca en lo íntimo de vuestro ser, en lo más profundo de tu ser, dice en otro sitio, para que por fe Cristo habite en vuestros corazones, y a fin de que, o pido que, arraigados y cimentados en amor, podáis comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcáis ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de la plenitud de Dios. El propósito de redimirnos, hacernos parte del cuerpo, el propósito de darnos vida nueva y hacernos parte del cuerpo es para que lleguemos al momento en que nosotros, siendo nosotros mismos, sin haber dejado de ser yo seguiré siendo Alfonso,
pero al mismo tiempo será alguien que tiene a Dios en su ser y que forma parte de la vida del eterno Cristo Jesús. Él es la cabeza y yo soy un miembro de ese cuerpo. Y eso es importantísimo, tenemos que entenderlo. Dice que el propósito de este misterio, el misterio de Cristo, es sencillamente que aprendamos arraigados y cimentados en amor. Fíjense que usa dos expresiones que en Romanos también usa. Una es la de echar raíces. Arraigado significa que un árbol, para que crezca sano, fuerte, frondoso y dé buena fruta, tiene que estar bien enraizado. Y él está diciéndonos que tenéis que echar muchas raíces en el amor de Dios, en el amor que habéis experimentado, arraigados y cimentados en amor. También habla de cimentación. Pablo comparaba a la iglesia como algo vivo y también como un edificio. La iglesia es un edificio, pero para que un edificio pueda subir alto y cuanto más alto queramos verlo y que se pueda ver desde todas partes de la ciudad, tiene que echar mucha más cimentación. Cuanto más quieres subir, más tienes que bajar. En el reino de Dios es lo mismo. Cuanto más grande quieras ser, tienes que ser el servidor de todos. Cuanto más quieras llegar a la presencia del Señor, más te tienes que humillar, más tienes que bajar. Porque el que es más grande se hizo pequeño para que nosotros pudiésemos ser enriquecidos. El que era rico se hizo pobre. El que podía todo pareció alguien que no se podía ni defender de sí mismo. Aunque podía haber llamado varias legiones de ángeles. Pero enmudeció, no abrió su boca, porque el plan de Dios, el eterno plan de Dios, estaba en que el Hijo fuese el todo. Y para que Él fuese el todo, tenía que ser el todo en nosotros también. Por lo tanto, está diciendo que arraigado, pido que os ilumine el entendimiento y que arraigados y cimentados en amor podáis comprender junto con todos los santos. Y esto me gusta a mí mucho porque está diciendo, tú no lo puedes comprender todo, pero él sí comprende algo y él también y ella también y el otro que está a tu lado también tiene un entendimiento y juntos podamos comprender cuál es el ancho y largo, alto y profundo del amor de Cristo. Tenemos que echar raíces en el amor para poder juntos comprender con cuánto amor el Señor te amó a ti y a mí. Que estuvo dispuesto a hacer una nueva creación de algo viejo que ya no servía, porque el hombre estaba hecho una ruina. El hombre se convirtió en un animal. Había dado un soplo de vida que nos había hecho seres inteligentes. Pero bajo las pasiones y los deseos de nuestra naturaleza carnal, somos como animales. Ahora bien, de todo ese barro, Él decidió hacer algo nuevo. Y para hacer algo nuevo uno tiene que hacer siempre un prototipo para saber cómo va a ser después el producto en serie. Así que el Hijo fue sometido a todas las pruebas y salió triunfante de todas las pruebas. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso es importantísimo, porque entonces no podemos ni imaginar el poder y la fuerza que operó el Padre para resucitar de entre los muertos al Hijo. Y lo levantó de entre los muertos, porque no podía permitir que su santo viera corrupción, porque no había nada corrompido en él. Y lo levantó, lo resucitó y le dijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y lo dio como cabeza a la iglesia. Y esto es maravilloso, porque lo dio como cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tú eres la plenitud de Cristo. El hombre siempre busca a la mujer busca al hombre, porque el hombre, Dios le quitó un trozo cuando lo creó, y al quitarle ese trozo, el hombre tiene anhelo de plenitud. Y entonces resulta que el hombre busca a la pareja. Cristo Jesús quiere ser el todo en todos. Dios lo ha hecho así, pero Él quiere su pareja. Él no puede estar sin el cuerpo. Él es el resucitado, pero quiere tener a muchos resucitados con Él. Y por lo tanto nos encontramos con que tenemos que darnos cuenta de cuál es la parte del evangelio que le corresponde a la iglesia y a Israel. No estoy excluyendo nada. Pero entendamos esto. Debemos de tratar de llegar a alcanzar cuán ancho y alto, largo, profundo es el amor de Cristo. ¿Y para qué? Con el fin de que conozcáis ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Aleluya. Dios quiere que seas lleno de la plenitud de Dios. Cristo quiere que nosotros, como individuos, pero como iglesia, como cuerpo, seamos llenos de la plenitud de Dios. Eso es un misterio. Que un montón de gente sacada del barro, renovadas por dentro, transformadas con el aliento de Cristo en nosotros, ahora nosotros como un cuerpo podemos llegar a alcanzar toda la plenitud de Dios. Eso no lo sabían los antiguos, ni estaba en el antiguo pacto, aunque los hace participantes también a aquellos por medio de la fe en Jesús. Ahora todos somos iguales y todos formamos parte del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Por qué quiere Dios mostrarse y llenarnos como cuerpo para ser el cuerpo de Cristo y para que Cristo sea todo en todos? Tenía un propósito. Él quería, dice el capítulo 3 del verso 9, de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, en este tiempo, en tu tiempo, en mi vida, en la tuya, en la vida de esta iglesia, que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes, autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que os pido que no os desaniméis a causa de lo que sufro por vosotros, ya que estos sufrimientos míos son para vosotros un honor. Está Pablo diciéndonos que el propósito de Dios, al llenar a su iglesia, al tener en su iglesia su espíritu morando en ellos, es sencillamente para que ahora, en este tiempo, la sabiduría de Dios en toda su diversidad, y nosotros representamos esa diversidad, sea dada a conocer por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestes. La iglesia tiene un enemigo. Nosotros tenemos un enemigo. Mi enemigo es mi carne, no sé el tuyo, pero el ser humano tiene un enemigo de su propia carne, que tienes que hacerla morir todos los días. Pero la iglesia tiene un enemigo que es el diablo.
y los huestes y poderes celestiales en los lugares celestes, en los aires. Pero Dios ha establecido que su iglesia sea la que les dé a conocer a ellos la inmensa sabiduría de Dios que se reflejó y se mostró a través de su Hijo Cristo Jesús. Así que nos corresponde a nosotros manifestar cómo es la sabiduría de Dios, la gloria de Dios. Dios quiere reflejar su gloria a través de su iglesia. Padre, les he dado tu nombre, el nombre que me diste. Padre, les he dado la gloria que me diste, les he dado. Y ahora la iglesia tiene una misión. Es proclamar a las autoridades y poderes espirituales de este mundo y de los aires que hay un Señor que es la cabeza de todo cuanto existe y es cabeza de la iglesia. Y que hay un Señor que tiene toda autoridad, poder y señorío. Y es la iglesia la llamada a establecer el reino de Dios en esta tierra a través del Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros. Tenemos una misión: declarar a todos los poderes que se le ocurra levantarse en contra del nombre de Jesús y someterlos para declarar que Él es el que ha vencido a la muerte. Él es no solamente el creador, sino la criatura. No solamente es una criatura, no es solamente es un ser humano, es Dios encarnado. Y cuando nosotros empezamos a entender ese misterio, oye, descubro una cosa. Hay gente que no le gusta mucho la iglesia, o que da lo mismo ir a cualquier iglesia. Pero yo, ¿por qué tengo que estar dentro de ella? Voy y escucho en un sitio, voy a otro, me congrego en otro lugar. Tienes que estar formando parte del cuerpo. Tenemos que estar unidos. Es la unidad lo que permite que se muestre la gloria de Dios a través nuestra. Y cuando conocemos su amor, pero conocer el amor de Dios en mi vida no es lo mismo que vivir en amor. Porque vivir en amor es perdonando. Perdonad a los que os maldicen y os persiguen. Vivir en amor es estar unidos con otros. Unidos a la cabeza y unidos al cuerpo. Porque hemos leído que el pan que comemos no es uno solo. Y la copa de la cual bebemos no es la sangre de Cristo y la que nos une. Amados, es muy importante que empecemos a distinguir y a comprender todo el evangelio del reino. El evangelio del reino es sí, Dios me ama y Dios tiene paciencia conmigo y Dios me aguanta, claro. Pero el propósito de Dios es que descubras que Dios tiene un plan con tu vida y no te sentirás nunca satisfecho hasta que el plan de Dios no empiece a realizarse completamente en ti. Porque para eso fuisteis llamados, para vivir en santidad, para dejar que Cristo reine en vosotros. Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, ¿mi vida es compartida? Sí. No hay ningún verdadero cristiano que no está compartiendo su vida con el Hijo de Dios y el Hijo de Dios con él. Y si Él está en ti y tú estás en Él, porque Pablo dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Si Él está en ti y tú estás en Él, no hay nada ni nadie que te pueda arrebatar de su mano. El poder y la autoridad de Dios te protege. ¿Pero cuándo? Cuando estás entendiendo cómo es el amor de Dios y te vinculas a la comunidad, a la iglesia. Cuando eres parte del Israel de Dios, cuando eres parte de la iglesia. Y no estamos hablando de denominaciones. De hecho, hay un problema que algunos todos somos participantes y tenemos que ser llenos de la plenitud de Dios. El pastor
el domingo pasado nos decía, nos falta algo más. Tenemos que que ver la gloria de Dios manifestándose. Y la gloria de Dios se manifiesta, sí, en milagros y portentos y en liberar demonios, pero también en los pequeños detalles, en el amor, en el perdón, en la ayuda mutua. Los primeros cristianos, y nadie tenía necesidad, porque todos compartían. Y muchos lo veían y se daban cuenta que estos han estado con Jesús. Y el Señor iba añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estaban viviendo en el Espíritu. Y como iglesia, estaban siendo la iglesia, la única, la verdadera iglesia, la que está captando la revelación de Dios. Y Dios está diciendo, tú eres parte del cuerpo, tú tienes que hacer tu parte, tú eres necesario. Pero es que yo soy el más pequeñito. No importa. No importa. Miren, si alguien te pisa el último dedo del pie, que es el más chiquitito y que no sirve para casi nada, ¡ay, cómo duele! Todo el cuerpo se conduele. ¿Por qué? Porque es una unidad. Y nosotros tenemos que estar pendientes los unos de los otros, amándonos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros, entender el cuerpo. Porque quien está a tu lado es alguien que fue lavado con la sangre del Cordero y forma parte del glorioso cuerpo que va a resucitar. Cuando el Señor venga, va a venir a encontrarse a sí mismo, a su iglesia, que es carne de su carne y hueso de sus huesos. No, es sangre de su sangre. Por eso es que los resucitados no van a tener sangre. En el reino de los cielos dice la Escritura que la carne y la sangre no puede heredar el reino de los cielos. Es que todos tenemos la misma sangre, la sangre del Cordero. Ya no me hace falta la sangre de Adán. Tengo la sangre del Hijo de Dios. Y eso me constituye en familia de Dios. Es verdad que somos muy independientes en la cultura occidental. Pero ¿saben una cosa? Quien inventó la familia fue Dios. Es más, Dios es una familia. Padre, Hijo y el Espíritu Santo también, parte de la familia. De hecho, en hebreo la palabra espíritu es femenino, la ruá de Dios. Entonces, entendámoslo. Ser parte de la iglesia es ser parte del cuerpo de Cristo. Y Dios quiere que entiendas y eches raíces en el amor y que pongas bien los fundamentos de tu vida para poder edificar bien en amor. Y todo lo que se edifica, si no se edifica en amor, más tarde o más temprano se desmoronará. Pero si está bien edificada tu vida, la mía y la iglesia, siendo Cristo la piedra angular, entonces va a perdurar, va a prevalecer. Y por muchos vientos que vengan en contra, y muchas tormentas, nada va a poder contra ella. Es más, que la iglesia va a ir contra las puertas del infierno y las puertas del infierno no pueden aguantar el poder, el impulso de la vida de resurrección de una iglesia que anda en el Espíritu y glorificando a su Señor. Por eso tenemos que tratar de entender, comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo. La palabra profundo en griego también es misterio, porque en la antigüedad lo que estaba muy profundo pues no se encontraba, no se sabía cuál era el final. Y es algo misterioso lo que había ahí. Y es el amor de Cristo. En fin, que conozcáis el amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que seáis llenos. Sobrepasa el conocimiento, no sé cómo, no lo voy a poder entender, pero si sigo amando y conozco el amor de Cristo, seré lleno, seremos llenos de la plenitud de Dios.
Vamos a terminar. Así que dice el verso 20, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y la iglesia dice, amén. Él puede hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginar o pedir. Pastor, podemos pedir lo que queramos. Es un cheque en blanco. Él puede hacer mucho más de lo que podamos pedir. A veces recibimos poco porque no nos atrevemos a pedir más. Es que no me lo merezco. Pero es que no te lo da porque te lo merezca. Te lo da porque eres parte de su cuerpo. Cuando nosotros alimentamos, tenemos hambre y comemos, la mano no nos tiene que pedir, mándame proteínas. No, el cuerpo te manda todo el alimento y los nutrientes van a todos los rincones del cuerpo. Ahora que si el dedo está roto y está colgado tirado en el suelo, como no me lo cosan y me lo unan, ese dedo no recibe más nada, ni la sangre, ni la vitalidad, ni las vitaminas que necesita. Por lo tanto, tenemos que entender lo que es la unidad del cuerpo en amor, que sobrepasa nuestro conocimiento, sí, pero en ese amor seremos llenos de la plenitud de Dios. Y el que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir, por el poder que obra. ¿Cómo obra ese poder? Obra eficazmente en nosotros. Si no está obrando eficazmente en ti el poder que sobrepasa todo entendimiento, es porque a lo mejor la comunicación y la comunidad no está bien integrada. Intégrate en todas las áreas de la vida de la iglesia, porque ahí está la vida, en la comunión de los santos. Dice que ese poder que obra eficazmente en nosotros, a Él pues sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por todas las generaciones. Aquí está hablando de generaciones, es decir, con los pequeñitos que vienen detrás también, con los ancianos que nos precedieron. La iglesia es una en su totalidad, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos ayude a entender no solo el Evangelio de la gracia, también el Evangelio de la vida. La vida de Cristo en mí puede hacerme alcanzar todo aquello que yo individualmente y sin Cristo nunca podría haber soñado. Y también que nos ayude a entender que amando es como la iglesia se va a edificar y va a echar raíces. Amando es como vamos a poder ver la gloria de Dios manifestada en su pueblo, en su iglesia, en su casa. A Él sea la gloria, ahora y siempre. Que el Señor les bendiga. Pastor con nosotros.